Entonces, esto era el notebook de temperaturas que tenía las preguntas. Arranco por acá porque ahí están viendo el notebook, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Arranco por acá porque lo que vamos a ver ahora va a estar desde acá. Ahí están viendo el RStudio, ¿no? Sí. Que vi que algunas personas ya lo estaban haciendo. No sé si eran personas intrépidas o que ya estaban experimentadas con usar el notebook de R. No es que había que hacerlo así, en ningún momento estuvo indicado, pero como a futuro va a ser el objetivo, está bueno que lo vayamos viendo. Esto es un notebook de R. Al principio tiene un preámbulo en el cual se pone, fíjense, está el título, autor, bueno, más cosas que hablan del output, de cómo va a salir. Eso tiene que ver con Markdown, ¿no? Y está escrito en Markdown, exactamente. Con hashtag, fíjense que cuando uno está en modo script, digamos, que está trabajando sobre un script, el hashtag lo que hace es comentar la línea. Cuando estoy trabajando con Markdown, esto lo que hace es indicar que sea un título, ¿sí? La cantidad de hashtags indica la jerarquía del título, más hashtags significa que va a estar más chiquitito. Un hashtag es que es lo más grandote que puede. Y bueno, y después tiene algunas opciones que quizá a alguien le suenen a WhatsApp. Esto es cursiva y con asteriscos, que creo que no está por ningún lado. Se puede poner negrita también. Y en el medio, que eso es lo interesante, uno puede poner pedazos de código, donde lo que está dentro de estos símbolos, ¿sí? Las 3 comillas con R y las 3 comillas que cierran, RStudio interpreta que es código de R y yo lo puedo correr, ya sea con control enter o con la flechita verde. Entonces, fíjense que me permite de alguna forma mezclar el texto. Esto sirve para, ¿cómo es esto? Poner ítems como en una lista, y me permite mezclar el texto con el código, ir corriendo las cosas, y yo en el mismo Markdown puedo ver lo que hay en el dataset. Entonces, primer comentario que hubo sobre no me quiero meter acá sobre el encoding que hay que usar en cada cosa, pero hubo muchos problemas al principio con eso, y yo creo que lo que es clave para entender qué es lo que está pasando es primero mirar los datos, porque algo que pasaba era que a las personas les aparecía año escrito con otros caracteres, porque no podía leer la ñ en la computadora, y entonces no andaban las funciones y decían, ¿por qué no anda? Bueno, si uno viene y ve que lo que va a usar después está usando algo que se llama datos año, era acá, eso, pero yo miro el dataset antes, y veo que no hay nada que se llame datos año, entonces no hay chance de que funcione bien. Entonces lo primero es revisar qué es lo que cargó la computadora de los datos que yo le di. Eso, perdón, lo voy a resaltar porque es súper importante lo que está diciendo Ariel. Es una muy buena práctica de programación en R, pero en casi en cualquier sistema, y sobre todo trabajando con datos, que cuando uno carga una estructura de datos, haga ese pequeño browse, que uno mire los datos. Es muchísimo lo que uno aprende sobre los datos mirándolos. Y en eso el R Notebook te ayuda muchísimo, porque al mostrarte el data frame o el table en tiempo real y poder moverte en las filas y en las columnas, te ayuda mucho a inspeccionar los datos. Esa es una parte que no se puede saltear en un análisis. Tengo que ver los datos con los que voy a trabajar, o tengo que ver los datos que modifiqué y reestructuré o rearmé. Muy importante, porque no es tiempo perdido, porque si yo no entiendo bien los datos con los que estoy trabajando o los datos nuevos que armé, es un precio que voy a pagar más adelante cuando las cosas no empiecen a funcionar. ¿Sí? Eso es muy importante. Ya que estoy, aviso, además de que me pregunten las cosas, el resto de la cátedra, interrúmpanme, por favor, todo lo que haga falta. Sí, cuando mirás los datos, te das cuenta enseguida si hay una columna que tiene entradas raras, cuáles son números, cuáles son letras, cuáles son... Mostrá las clases, Ariel. Mira, mostrá un poquito en
en el Markdown cómo uno puede ver en la tabla la clase a la cual pertenece la variable. Eso es re importante. ¿Ven abajo de los nombres? ¿Ven Acá que dice int, CHR? ¿Ven eso? character, double. Ese es el tipo de objeto al cual pertenece esa variable. Y eso es re importante que sepan qué es, porque les va a evitar errores. Uno puede ver rápidamente, por ejemplo, es muy común que uno cargue una fecha y por ahí la fecha no está en formato date, está en formato character. Entonces, vos después vas a querer hacer una operación tipo fecha, un método que se aplica a fechas, y no te va a funcionar porque no te diste cuenta que la fecha en realidad está en formato character. O al revés, por algún motivo el R levantó una columna que debiera ser numérica, la levantó como character. Y las operaciones aritméticas no te van a funcionar. Pero esto te lo va a delatar de entrada qué tipo de objeto es. Me remite, si bien no es lo que vamos a hacer en esta materia, pero en un momento alguien decía si tenía sentido usar no sé qué cosa, siendo que existían otras, y yo le había respondido que no se pisaban todas, digamos. El Excel, si quieren, esa es la función básica que tiene para un montón de gente hoy en día, que es abrir y ver qué es lo que hay en el archivo. Porque esto que decía Andrés, de que, no sé, un número puede no ser un número, típicamente sería porque hay alguna letra perdida en algún lado que alguien puso mal. Entonces, el RStudio tiene un montón de formas de ver los datos igual sin hacer eso, ¿no? Pero es cierto, sigue yo me siendo una encontré herramienta con mucha válida. gente, Yo cada sí. tanto abro las cosas en Excel, hago una limpieza ahí, después la levanto a R, no pasa nada, digamos, No es está todo bien criminal. hacer eso, no pasa nada. Perdón, pero Bueno. Excel no te muestra el tipo de datos, ¿no? No. No, pero si le echas una mirada o con un control F, podés buscar como. A veces te pasa eso. Levantás las cosas en R, algo no te funciona, te levantó mal, como decía Ariel. Una columna que tendría que ser numérica, te la levanta como character. Ya sospechás que te lo levanta como character porque no pudo convertir todo a numérico. Entonces, capaz que en R es un poco más pesado hacer esa búsqueda visual, si no son muchos datos. Podés usar el Excel para ir a buscar a ver cuál es la letra o qué celda no es un número. Eso vale hacerlo también, no pasa nada. También lo puedes hacer en R, ¿no? Obviamente. Sí. Bueno, lo primero de esta función, entonces, que lo que hacía era generar las fechas. No sé si alguien tuvo tema con esto. Yo lo que más vi fue gente que usaba la función y acá no se daba cuenta que lo que le estaba pasando no funcionaba porque no se llamaba así la variable, ¿no? Que era lo del encoding que decíamos antes. Pero lo que hacía era, fíjense, tomaba un año y un mes, y lo que hacía esta función era encontrar con cuál mes que estaba escrito en los nombres del diccionario se correspondía el mes que le daba la función. Y lo que hacía era generar. Perdón. Yo quise hacer lo mismo, pero con otra función, y no me funcionó esa sintaxis, porque, o sea, arma fecha no recibe varios años y varios meses, recibe uno y uno. Y entonces cuando vos le pasás el vector, digamos, te lo mapea, digamos, uno a uno, ¿verdad? Claro, o sea, para cada año y cada fecha, que tienen que tener la misma cantidad de Ya, elementos, se te va a aplica devolver arma la fecha. fecha correspondiente. Si le dieses un año y un montón de meses, por ahí si le das un año y un montón de meses funcione bien igual. Pero si le das Sí. 2 años, vas a tener problemas. Sí, También hay que ver no sé, cómo creo que quizás la relacionarse. apliqué con cosas de distinto tamaño y medio que se rompió. Claro. Pero bueno, por lo menos ya sé que hace eso. Bueno. Y entonces fíjense que... Una duda. sí. Se supone que esa sintaxis la tengo que poder armar yo, porque yo lo que hice fue lisa y llanamente copy-pasteé. ¿Esto? Eso, sí, lo de armar No. fecha. Justamente por eso fue provisto desde el vamos, digamos. Bien, gracias. Pero sí tenés que leerla y aprender de esto. O sea, no es la idea que lo armes vos, pero sí ir viendo, por ejemplo, que aparece una función asDate que te permite convertir en fechas, en formato fecha, caracteres de texto que tienen estructura de fecha. Tiene sentido que mires un poco cómo son las fechas, qué pinta tienen. ¿Sí? O sea, no era la idea que lo supieses armar vos desde antes del ejercicio, pero sí la idea es que vos aprendas de haber visto la función. Gracias. Bueno, y después el resto de las preguntas estaban bastante guiadas en algún nivel, ¿no? Daba sugerencias
sobre cómo resolver el ejercicio. Que esto no lo mencioné antes, esto lo que hace es que cuando compila el código se vea como código el pedacito de texto que está ahí. De esto me parece que no hay mucho para decir. Lo primero era hacer un plot, que es el que se ve ahí, que grafica la temperatura media en función del tiempo, que uno ve esta oscilación que tiene que ver con el paso de los meses del año, ¿sí? Paso de invierno a verano. Y la idea acá era que pudiesen ir haciendo el proceso de agregarle cosas al gráfico. Entonces en el siguiente, lo que hacían era el gráfico igual al anterior, al cual yo acá le cambié un poco el tamaño en el eje Y, para que entre bien todo. Le agregábamos líneas que tenían que ver con la temperatura máxima y con la mínima. Y bueno, continuando con agregarle cosas a ese gráfico, en el siguiente el objetivo era detectar en qué fecha, básicamente, había pasado la temperatura más alta y la temperatura más baja. Acá hubo gente que creo que hizo cosas bastante más complicadas, si recuerdo bien de las consultas. Perdón, Fíjense. una pregunta. La función lines, cuando la usaste, Sí. es una función que interpreta que acá arriba había un plot y le agrega ese plot. No lo aclaré, eso está bueno. Plot, en general lo que va a hacer, plot es una función que va a ser genérica, ¿no? Va a servir para graficar un montón de cosas. Uno va a poder hacer plot de montones de objetos. Entonces, a nivel rbase, con datos así en forma de vectores, plot lo que hace es generar un gráfico nuevo, ¿sí? Abre una nueva ventana en el RStudio con un gráfico. Entonces, si yo lo que quiero es agregarle cosas a ese gráfico y uso plot, no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque cuando vuelvo a llamar plot me va a abrir un nuevo gráfico. Y entonces me quedarían, si quieren, lo podemos hacer. Acá pongo plot. Cada vez que corro esto, me abre un nuevo gráfico. ¿Sí? Que ven que encima lo está graficando como puntos porque no le aclaré que tenía que ser una línea, como era lo que se indicaba. Entonces, cuando yo llamo lines, lo que hace es agregar la información sobre, bueno, justamente si lo hago así en el Markdown no funciona, tengo que correr toda la vez, y lo que hace es agregarlo sobre el mismo gráfico anterior. También está la función points, que hace algo equivalente con puntos, y hay otras funciones, no sé, para agregar texto y otras cosas. Acá estaba interesante, lo que yo me di cuenta, como evaluar el rango de la variable para que después cuando lo plotees quede dentro del gráfico y no se te vaya. A mí me pasó que se me iba, entonces después tuve que delimitar Con esta eso que vos pusiste ahí, ilim. Pero bueno, para saber que el ilim era eso, estaba bueno como explorar cómo venía la variable. Ahí sirve un montón. Si yo no tengo ninguna idea de cómo hacer esto, pongo acá ayuda en el plot. Fíjense que me ofrece varias cosas, y bueno, hay que ponerse a hacer clic y a leer un poco los argumentos que tiene, ¿sí? Para ver cómo puedo hacer que la función haga lo que yo quiero. También se puede preguntar, pero esto funciona aunque no estemos los docentes. Perdón, un comentario por ahí. Con lo de mínimo Sí. y máximo, por ahí lo que hicimos nosotros fue, ya que teníamos calculado el mínimo y el máximo, para poner los rangos de gráfico, le sumamos 3 grados a uno y le restamos 3 grados al otro, y entonces sabíamos que nos iba a quedar sin importar que cambiáramos los datos, entrando los datos que teníamos. Esto, ¿no? Yo me acuerdo que bueno, alguien había hecho esto, con esta función range, datos mínima. Datos mínimos menos 3, por ejemplo, datos máximos más 3. Datos máximos. Porque si no, cuando grafiques el mínimo y el máximo, te va a quedar justo en el borde del gráfico y tampoco. Ahí está. Y sí, lo que decís totalmente, le podés restar, le podés sumar para que acomodarlo como quieras. Depende ahí también cuánto tu ojo necesite de margen blanco a los costados. Tal cual, tal cual.
totalmente. Bueno, después era encontrar en qué momento del año se había dado la temperatura más alta y la temperatura más baja. Una forma de hacerlo es con estas funciones whichMax y whichMin, que me detectan en qué posición están temperaturas máxima y mínima. ¿Sí? Esto, fíjense que lo que me devuelve es un numerito, que lo que indica es, si quieren, la fila del data frame, o en particular, en este caso, el elemento de este vector, que es un vector de temperaturas, en el cual sea el máximo, ¿sí? En el elemento 276. Y entonces lo que hice fue, perdón que resumo la idea, entonces lo que hice fue agregarle acá 2 puntitos, uno en cada una de estas posiciones. Sí, te escucho. Perdón. ¿Se puede hacer un print de las dos cosas al mismo tiempo? Porque lo intenté y no... O sea, Al menos, abajo de otro... sí, podrías pegar el texto, pero bueno, no van a ser los dos data frames, ¿no? A mí Yo al menos no. nunca, o sea, print esto, coma lo otro, no funciona. No sé si hay algún otro método que ustedes conozcan. Gracias. Perdón, No, está buenísimo. Yo tengo una pregunta. No entiendo por qué se pone print Emacs, coma, corchete, Sí. en vez de solo corchete. Bueno. O sea, ¿por qué hace la coma ahí? Sí. Fíjate que datos es un data frame que lo podemos pensar como una matriz al final del día, ¿sí? Ese data frame, entonces, lo que yo quiero es ubicar la fila en la cual se dio ese máximo. Perfecto, y como se escribe filas columnas, pusiste solo la primera celda. Bien. Claro, y esto significa todas las columnas. Yo podría querer quedarme con alguna columna en particular. Eso que, no le estoy claro, pidiendo eso, entonces fíjate que lo que me imprime es toda la fila, o sea, todas las columnas que corresponden a esa fila. El año, el mes, temperatura máxima, mínima, la media y la fecha. claro, vos podrías haber puesto, digamos, después de la coma, la palabra media para que me agarre solo la media. Algo así. ¿No? Ahí solo la fecha, por ejemplo. Bien. Ahora, otra cosa, este notebook ¿le llama? O script Sí. que estamos viendo acá, después lo van a subir porque si no le empiezo a sacar Claro. me parece al pedo. No, obvio que lo vamos a subir. Genial, listo. Gracias. Una pregunta. Cuando accedemos a un data frame y queremos tener acceso a varias columnas, no todas, pero a varias, ¿tenemos que usar un vector de las columnas que Exacto. queremos o las enumeramos una tras de la otra? Algo así, por ejemplo. Ahí va. Claro, directamente si es una sola, la pones sola, y si no, en un vector. Exacto. También si pones el vector con una sola cosa, funciona, ¿no? Y también si pones un número. Claro. Que es el número que corresponde a la columna. Perfecto. Pero esto requiere que te acuerdes en qué número estaba cada cosa, ¿no? Claro, sí, más fácil con los nombres, pero los números también van. Bien. Bueno, y entonces fíjense que acá está agregado también el puntito, que tiene un elemento extra, que esto lo que indica es el tipo de punto, ¿no? Le estoy poniendo color y tipo de punto, que el 18 es ese diamante que está ahí. Y fíjense que le digo que ponga el punto en la posición que ubiqué antes. Bien. Sigo. Sí. ¿Y color lo pusiste como col o como fill? Col. Col. A mí cuando le puse col me puso el círculo, ¿cómo decirlo? Solo el contorno y no el relleno. Sí, porque por ahí no pusiste ningún PCH. Y No, entonces no lo que hiciste fue usar el primer elemento, que es un circulito vacío. Entonces, este como ya es un símbolo relleno, cuando le decís el color te lo pinta relleno. Perfecto, gracias. Hay uno que es un diamante vacío también, sí, que te pasaría lo mismo que vos decís. Y me imagino que hay un lugar donde dice que PCH 18 significa relleno. Sí, en la documentación, o mucho mejor buscas PCH R
en Google y te aparece una imagen que tiene todos los PCH con el numerito al lado y cuál es cuál. ¿PCH es como forma? Claro, significa creo que point character, qué carácter está Claro. usando para reflejar el punto. Perfecto. Por default, como decía Ariel, es un circulito tipo una O, vacío, que está bueno cuando vos tenés que mostrar muchos puntos, porque si se superponen muchos te das cuenta de que se superponen. En cambio, el PCH igual 16, el problema que tiene es que al ser sólido, si tenés muchos puntos es como una mancha y no ves nada. Perfecto. Creo que con type y una O entre comillas también te hacía el mismo dibujo. Sí, Puede ser. Sí. Acá piensen que R en esto es tremendamente flexible, entonces lo más probable es que si nos juntás a Guille, a Ariel y a mí, que hace mucho que usamos R, entre los tres no barremos todas las posibilidades de uso de argumentos en plot. Ahí conviene muchísimo mirar los helps o ver qué hace otra gente y cómo grafica cosas que queremos hacer y copiárselas, porque hay mucha flexibilidad para hacer esto. Pasan las dos cosas, no barremos todas las posibilidades y no hacemos lo mismo. Bueno, ¿qué pedía en el siguiente? Calcular temperatura promedio y mediana a lo largo... este es el que habíamos estado charlando. Y calcular cuartiles. Acá yo pido disculpas, que creo que la redacción confundió y muchas personas se pusieron a calcular promedio y mediana para cada año. Yo hice eso, me llevó un montón de tiempo. Bueno, pero está bueno, aprendiste. Sí, igual hice, estuvo bueno. Pero el objetivo era como, bueno, a lo largo de todo el tiempo, ¿sí? No para distintos momentos del año en particular. Entonces era más sencillo, ¿no? Era la opción más fácil, que era calcular un promedio, una mediana, una desviación estándar. Igual daba lo mismo prácticamente, ¿eh? O sea, a las preguntas daba lo mismo. Yo probé las dos cosas. Y bueno, y era agregar eso al gráfico, ¿no? Porque no sabía. Sí, está bueno. Bueno, y acá en este caso, que era para comparar con el de Properati, que fíjense cómo la distribución de las temperaturas alrededor de la media o de la mediana es muy parecida, porque esto es una oscilación a lo largo del año. En este caso sí se parecen la desviación estándar con los cuartiles y la media con la mediana. ¿Sí? La media con la mediana sobre todo tiene que ver con la simetría, y lo otro, bueno, ya es más en particular de la distribución que tienen los datos. No tiene que pasar siempre por el solo hecho de que sea simétrico. Y estaba este comando outline, que al menos a mí me suele resultar súper útil, donde lo que yo le estoy indicando es hacerme una línea horizontal, por eso le digo H, en este valor, y bueno, después el color y el tipo de línea, que fíjense que acá aparecen tipos de líneas. Sólida y a tiras, no sé cómo traducirlo. ¿Qué significa esto, no? A trozos. Y fíjense que a la Outline le puedo dar varias cosas, ¿no? O sea, no tengo por qué darle siempre un numerito. Acá le estoy dando los dos cuartiles a la vez. Sí, perdón, Guille. Para acordarse, Outline viene de una recta. Bueno, ahí vos usaste H, pero otra forma de usar Outline es pensar que uno escribe una recta que tiene un ordenado de origen y una pendiente, y normalmente uno la escribe como A más B por X. Bueno, A es el ordenado de origen y B es la pendiente ahí en Outline. Esa es una forma de escribirlo, A igual a eso, B igual a otra cosa, o si no, poner H o B corta también se puede poner si uno quiere una línea vertical. Y ahí uno le dice en qué valor de X quiere la línea vertical. Pero bueno, si quiere una recta, le pone A y B, que son ese ordenado de origen y pendiente. Yo quise poner una recta también, y no sé si porque el eje X es fecha, no me lo graficaba. Es muy probable, digamos. Claro, para que te lo grafique tendrías que ponerlo, por ejemplo, tenés que ponerle X igual 1995 para que te ponga. Si pones X igual 1 no te lo va a poner en 1995. Quizás eso Sí, yo lo hacía así y tampoco me graficaba. Lo había puesto como un año. Siempre con las fechas es un poco sutil el tema de estas funciones, porque la fecha es un formato un poco más complejo.
hay que ponerse a ver exactamente dónde hay que poner la ordenada al origen. No es lo más cómodo para graficar una recta en función de la fecha. Se puede, pero... Y ahora, perdón, Ariel, deja un toque el gráfico, porque ahora yo voy a ver, para no perder, si bien estamos recién como aprendiendo las herramientas que sé, reprogramar, y no perdamos de vista que la materia se llama laboratorio de datos, y lo que buscamos es tratar de interpretar los datos para entender un poco. ¿Por qué ven ahí en ese gráfico? Porque toda la idea del gráfico se trata de entender un poco más los datos. ¿Quién me cuenta qué ven ahí? ¿Por qué creen que dan parecidas esas líneas de mediana y media? ¿Por qué da muy parecido los cuartiles a sumarle a la media un desvío? ¿Por qué les parecen razonables los valores que ven? Esto es Buenos Aires, ¿por qué no aparece una máxima de 38 grados? A ver, tratemos de entender un poco los datos también, ¿no? Para que no quede como una mecánica solamente de tirar Es código. medio sinusoidal. Es un medio una función sinusoidal. Está perfecto. Y eso es por el pasaje del año, ¿no? Verano, invierno, ¿no? ¿Estamos de acuerdo eso? ¿No? Claro, pero acá hay un clima templado. O sea, por eso no vas a ver temperaturas muy altas ni tampoco muy bajas. Claro, además se ve para cada uno de los años la media de las medias, ¿o no? Ahí estamos. Esa es la explicación. Porque vamos, por más que sea un clima templado, no me digan que no han tenido algún verano con 37, 38 grados algún día, ¿o no? Perdón, mira, la parte que se va para abajo entre 2005 y 2010 es 2007, seguramente, que fue cuando nevó, no sé si se acuerdan, fue en julio 2007. Sí. Vos te referís a esto, ¿no? Es verdad, pero ahí te hago una pregunta. Fíjate incluso esa mínima. ¿Qué valor tiene en 2007? Más o menos, ojo buen cubero. En el otro gráfico, o sea, más adelante cuando se ve la mínima está justo en ese punto. Está bien, pero ¿qué número es? Es que al hacer el promedio te come. No me acuerdo, porque ahí está. Guarda, chicos. la parte del verano te come la parte del invierno. ¿Cómo? Me refiero a que te lo promedia. Entonces, no, ¿qué te promedia? ¿Qué te está promediando ahí? Digo, si imagínate que hizo 0 grados, pero también hizo 30 el mismo año, ahí medio que se... No, pero en esta serie no estás promediando en el mismo año veranos con inviernos, ¿o no? ¿Qué estás mostrando? A ver, tenemos que pensar qué estamos mostrando. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué define? Agarren una curva y me dicen exactamente qué estamos graficando. Y en la azul, ponele, estás graficando la evolución de las temperaturas mínimas. A ver, temperatura. Precisemos un poco más. Temperaturas mínimas medidas ¿cuándo? Cada mes. Un punto de esta. Cada mes de un año tenés una temperatura mínima de ese mes. Ok, guarda. ¿Quién dijo? ¿No es cada día? La mínima promedio del mes, ¿no es? Ok, yo creo que sí. O sea, como mínimo, cuando miramos los datos de temperatura, van a ver que tenemos un solo valor de temperatura mínima para un mes de un año. Entonces, de ahí tengo que sacar alguna conclusión que es algún tipo de resumen de las temperaturas mínimas para ese año y para ese mes. ¿Me siguen? Sí, o sea, podría ser, por ejemplo, la temperatura mínima que hubo en el mes, la máxima que hubo en el mes, o podría ser mucho más razonable un promedio, por ejemplo. A ver, pero mirando los datos, ¿qué crees que es? ¿Es un promedio o es la mínima de la mínima o la máxima de la máxima? Que son cosas, resúmenes distintos. Es un promedio. ¿Por qué? Porque no puede ser que la mínima histórica sea 4 grados. Obvio, claro que sí. El día que nevó hizo -2 seguramente. ¿Todos ven eso? ¿Entienden eso? Este mes también hubo días de más temperatura que promediaron ese -5 grados del día que nevó y lo llevaron hacia un 4. Perfecto. Pero a ver, entonces, vamos de nuevo. Ahora no, vamos a castigar un poco lo que hicimos mal. Con esto de codear y aprender R, todo, yo sé que es todo muy... Estamos a veces perdiendo la perspectiva de que lo que tenemos que hacer es entender los datos, ¿no? Siempre que hacemos un gráfico tenemos que entender si el resultado es coherente. Y los gráficos nos sirven para repensar qué estamos mirando, qué es lo que tenemos en los datos. Lo que tenemos en los datos aparentemente es, cada dato es el promedio de la mínima, la máxima o la temperatura media de ese mes para ese año. ¿Y creen que eso está relacionado con el hecho de que la media y la mediana se parezcan? ¿Les parece tan natural que la media sea parecida a la mediana? Solamente en distribuciones simétricas, muy simétricas. ¿Eso no era porque no había tanta dispersión en las fechas? ¿O eso era otra cosa? No recuerdo. Digo, en las temperaturas. ¿No? Bueno, hay varias cosas.
cosas Eso metidas que ahí. acaban de decir, entonces, al ser la media y la mediana parecidas, porque la distribución es simétrica, entonces también tiene sentido que coincida la media más el desvío estándar con el tercer cuartil, y el primer cuartil con la media menos el desvío estándar. Sí, por un lado Claro. sí, ahí estamos mezclando varias cosas. O sea, lo que yo digo es que si la media y la mediana coinciden, entonces la media más el desvío tendría que ser parecida a distancia intercuartil. la línea de No, arriba. eso no es cierto. Vos podrías tener una distribución que sea completamente simétrica y la media más el desvío podría ser muy distinta al tercer cuartil. Eso no es cierto. Lo que está ocurriendo de fondo es algo que van a ver ustedes más adelante, que tiene que ver que lo que estamos mirando es una distribución no de valores individuales aislados, sino de haberles hecho un cálculo matemático muy particular que es el promedio. Y el promedio le hace a los datos algo bastante particular. Los transforma de una manera bastante específica que lo van a ver más adelante. Pero lo que tenemos que entender... Que como tomamos promedios, como que la información que tenemos es más robusta, tenemos menos outliers que pueden mover el promedio. Exactamente. Ahí como se llama un proceso, el haber promediado valores, que son temperaturas máximas, mínimas y promedios diarios, le produce un proceso que se llama regularización a los datos. Entonces, lo que estás mirando no son las temperaturas diarias, con todos sus comportamientos medio raros que puede haber, con una mínima de -5, una máxima de 41, porque eso queda como diluido por haber promediado. Los datos ya no vienen promediados. Entonces, buena parte del resultado que estamos observando tiene que ver con que el dato que estamos ya analizando de entrada sufrió este proceso de haber calculado un promedio. ¿Me siguen? Sí, también un promedio por mes, no son tampoco 2 días, son ciclos bastante importantes. Exactamente, cada dato es un promedio por lo menos de 29, 28, 30 valores. Eso tiene un efecto en el comportamiento de estos datos. Entonces, las curvas que estamos mirando, y esas medianas, y esos desvíos, y sumar un desvío, es producto también de ese proceso de promedio que alguien hizo con los datos previamente. ¿Estamos bien? Podríamos, hipotéticamente, si tuviéramos medidas en vez de promediadas por mes, tuviéramos una medida por cada día, eso generaría como ciertos datos que funcionarían como outliers, que le darían mucho ruido a lo que es el promedio, ¿no? Completamente, y hasta podría pasar, no tanto en este tipo de datos, porque son relativamente simétricos, pero podría pasar que esa simetría que está viendo sí desaparezca. ¿Está bien? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Lo importante es hice una pequeña interrupción para que también nos concentremos un poco en que queremos analizar datos en esta materia, ¿está bien? Y pensar un poco cómo los gráficos nos ayudan a entender qué es lo que el dato tiene adentro, ¿sí? Una cosita, acá para aclarar igual, porque capaz que algunas cositas sí son detalles, pero nos estamos mezclando un poquito. Si nosotros en vez de tener promedio mensual, primero que adhiero a lo que sí estaban diciendo antes, de que el mensaje que tenemos que estar siempre encima de estar interpretando qué es lo que estamos viendo, para ver que todo sea coherente. Eso creo que es lo más importante, que nos quedemos con eso. Un detalle con el tema de los promedios: si nosotros tomamos promedio mensual o promedio, o tenemos los valores diarios, el desvío estándar y el promedio y todo eso nos debería dar muy parecido, muy parecido. La diferencia es que nosotros estamos promediando meses, y si estamos promediando solo los días, bueno, por ejemplo, enero va a pesar un poquito más que febrero porque tiene 31 en vez de 28, cosas así, pero más o menos igual nos va a dar el mismo valor, nos tendería a dar más o menos lo mismo, si nosotros tenemos la información diaria. ¿No? ¿Estoy equivocado o no? ¿Es así? No, depende. Si vos tenés un valor diario muy loco y te agarró una ola de calor y de golpe en un año y en un mes tuviste una ola de calor tremenda, eso te puede afectar muchísimo el promedio, por ejemplo. Y te puede inflar el desvío. Promediar meses y después promediar los meses en un solo valor es aproximadamente lo mismo que promediar de los días directo a un solo valor. No, el promedio es el promedio de todo, eso está bien. Pero acá lo que estamos graficando, miremos el gráfico. Cada punto de este gráfico es un promedio de todos los días de un mes y de un año. O sea, no estamos llegando nunca al dato individual. Ya es un promedio lo que estamos observando. Entonces, algunos de los comportamientos de estos datos tienen que ver con que ya se le aplicó un promedio. Eso, nada más que un poco la conclusión era esa, es
tratar de entender del gráfico, por ejemplo, que si no nos preguntamos antes qué era lo que estábamos analizando, el gráfico te da un poco a veces de ayuda a repensar qué es lo que estás graficando. ¿Está bien? Un pequeño comentarito más con lo que decían ahí. En este caso tenemos como medio que es sinusoidal, digamos, la señal, ¿no? Más o menos el desvío estándar, el medio más y menos desvío estándar me va a dar más o menos el cuartil en estos casos. O sea, casi nos va a pasar eso. Puede pasar en otro, cuando los datos tienen una distribución donde algunos valores son outlier y demás, ahí es cuando no va a coincidir el desvío estándar con los cuartiles. Y una pregunta que yo tendría, que le daría si hay alguien de matemáticas, se las dejo para la próxima porque me da curiosidad, sería ver si en una sinusoidal perfecta, digamos, si el desvío estándar tiene que coincidir con los cuartiles o no. Probablemente no coincida, y me gustaría saber teóricamente dónde iría a parar cada uno, si fuera un seno, un coseno perfecto. Pero es una curiosidad mía, ¿no? Supongo que eso se puede hacer simplemente evaluando o sea, con suficiente precisión numérica. Numéricamente se podría hacer fácil, nos podríamos sacar la duda. Por lo menos numéricamente nos podríamos sacar la duda y después teóricamente ahí ya habría que pensar un cachito. Bueno, sigo. Dale. Bueno, lo siguiente era detectar de acá cuál era el mes más frío y el más cálido del año. Yo pido ayuda con la parte de enfocarse en la interpretación porque un poco quedo relegado a prestarle más atención al código por el hilo que voy siguiendo. Entonces, una forma de hacerlo, hoy lo que estamos viendo antes era otra. Acá lo que hago es construir vectores. Fíjense, ya estoy alocando el tamaño porque sé que son 12. Sí, porque son 12 meses. Donde voy a grabar el promedio de las medias, el promedio de las mínimas y el promedio de las máximas en cada uno de esos meses. Y acá Valeria, ¿no? Siempre me confundo, perdón. Sí. Es una forma ágil de obtener directamente la tira de vectores que representa el mes. ¿Sí? Porque yo acá tengo todos los meses y con esta función obtengo una repetición de cada uno de los que aparecen, digamos, ¿no? Entonces ya obtengo los meses de acá. Y O sea, lo que hago es... Unit lo que viene a hacer entonces es darme todo lo que dice la columna. Te da una aparición, un vector que tiene una aparición por cada uno de los que aparecían en el vector más grande. O sea, esto, si lo mirás, tiene todos los meses. Y si hago el unique me aparece una vez cada mes. ¿Sí? Entonces, bueno, recorremos todos los meses y guardamos el promedio, igualando en cada uno de los meses. ¿Sí? Me quedo solo con los elementos que corresponden a ese mes con esto. Y acá lo que hice fue armar una matriz con esto, usando el comando cbind. ¿Sí? Que fíjense que lo que hago es poner adentro de esto un vector que corresponde a cada una de las cosas que calculé antes. Pero hay un comentario, Ariel, de algo importante que hiciste arriba, pero me parece que no lo explicitamos. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Por qué Ariel, cuando generó esos vectores que se llaman mínimas mensuales y máximas mensuales, repitió NA 12 veces? ¿Por qué no repitió, por ejemplo, un número, el 0, 12 veces? ¿Por eso igual de bueno meter el 0 12 veces? ¿Es porque creó un vector vacío? Sí, No, es un vector. El No sé la mueve respuesta. el 0 te mueve el promedio, el NA no. Pero si ahora yo les digo esta situación. ¿Por qué lo estás llenando con NAS en vez de otra cosa si igual lo vas a pisar? Esa es la pregunta. Claro, ¿por qué le meto NA si después de todo lo voy a pisar a cada uno de ellos? ¿Qué ventaja tiene? ¿Por qué metió a Ariel NA? No es decisión personal. No, hay una ventaja. Debe ser que para la compu, no sé por qué. Un número. Puede ser que si no se rellena con... Puede ser que si no se rellena con ningún valor, entonces no afecte. Sí. El Exacto. Si no lo consideras. Exacto. Es una forma de saber
que si en el rellenado algo falla y por algún motivo vos no pudiste imputar ese dato, te delate que realmente tenés un dato faltante ahí. Si vos hubieras metido un 0 de prepo, y antiguamente se hacía eso, antes que los lenguajes incorporaran códigos específicos de dato faltante, vos llenabas todo con 0, con 99. La macana es que si por algún motivo un elemento no se te llena, y después te calculás una media, por ejemplo, un promedio, el resultado es una macana y jamás te vas a dar cuenta. ¿Me siguen? Sí, yo tengo varias preguntas porque tiene sentido. Cuando lo habíamos visto antes, vamos al principio de la clase, lo vimos de otra manera, entonces no sé si la otra manera está mal o si las dos cosas están bien. ¿Eso se le puede poner como igual null, como habíamos dicho antes? Y usar el En vez de C, sí, es otra replicado. forma. La ventaja de esta, que es lo que charlamos antes, es que vos ya le estás diciendo el tamaño que va a tener el objeto al programa, ¿sí? De decir que va a tener tamaño 12, entonces ya guarda el espacio en la memoria para eso, y esta operación es más rápida que la de copiar y guardar, que era lo que estamos haciendo antes, en el ejemplo que vimos con vos. Y si para 12 es lo mismo, ¿sí? 12 meses no cambia nada, pero cuando pasemos a tener algo que tenga, no sé, 5000, bueno, ahí sí te puede hacer una diferencia. Ahora, otra cosa que yo lo que no entiendo es esto. ¿Por qué vos pusiste, o sea, en el for, por qué pusiste todo ese choclo en vez de poner directamente mes igual y? Como habíamos hablado con Martín, me parece que se llama el chico. Sí. Fíjate que i acá es un número, no es un mes, que está desde 1 hasta la longitud de meses. Entonces lo que hago primero que nada es agarrar el mes que corresponde y después igualarlo. Esto también se podría reemplazar con meses y meses. y meses. Se puede así también y funciona igual. Y habría que sacar esto, ¿no? Me mata la diferencia, digamos, como que al no entender del todo una sola forma, que tenerlo de distintas formas me hace como aún peor, digamos. ¿Entendés? Por eso es algo con lo que hay que convivir. 100%. Es clave que te sientes y que pruebes formas y que te quedes con una que vos te resulte más cómoda, pero bueno, siempre hay muchas formas de resolver las cosas. Sí, siempre para hacer esa misma operación puedes encontrar 5 o 10 formas de hacerlo. Y bueno, eso que decía Andrés era, por ejemplo, si en la variable meses, por algún motivo, no están todos 2 meses, porque hubo algún error anterior, ese podría ser un error, que meses no tiene de enero a diciembre, tiene solo de enero a noviembre. Entonces, si vos lo poblás inicialmente con algún valor que no es nada, te quedó ahí y no te diste cuenta. Perdón, un comentario de eso. Es peor, si vos, por ejemplo, en el for no hubieras puesto, como pasó a nosotros en el grupo, hubieras puesto for i in 1.12, en vez de in 1 len meses, te vas de rango, porque en realidad meses tendría 11 valores, porque faltaría uno, por ejemplo, y podrías irte por fuera del rango, depende de cómo hayas cargado meses. Entonces, pregunto, por ejemplo, la línea 144 significa que me calcules las medias de cada uno de los meses, y eso significa el corchete i. Significa que en la posición i, que va a ser un número que va a estar entre 1 y 12, porque es 1 y la longitud de meses, ¿sí? Pero ahí, en la posición i de esto, simplemente de la izquierda del igual, ¿no indica simplemente el nombre? En este caso indica la posición i de medias mensuales. Claro, lo que está a la izquierda ahí, Valeria, estás indizando una estructura, que en este caso es un vector, y lo que le estás diciendo a la izquierda de la asignación, que ahí igual funciona como una asignación, es, mira, estoy hablando del elemento iésimo del vector media-mensuales. Entonces, si está a la izquierda de una asignación, quiere decir que vas a llenar ese elemento, el elemento iésimo de ese vector. Si por algún motivo eso estuviera a la derecha de una asignación, quiere decir que el elemento iésimo de ese vector lo vas a asignar a algún otro lado, o vas a hacer alguna cuenta. Pero, perfecto, o sea, ahí me está diciendo, lléname con los meses el vector vacío que te creé arriba. En realidad no con los meses, sino no. con el promedio de las medias. ¿Y cuáles medias? De las medias que corresponden a meses que sean igual al mes que me interesa a mí.
Porque mira, a ver, Valeria, esto es para todos. En R y en todos los lenguajes, pero sobre todo en R, que trabajamos con múltiples dimensiones, es fundamental entender cuando uno programa la dimensión de los objetos con los que trabaja. Entonces yo les hago una pregunta. Datos pesos media. ¿Qué dimensión tiene? ¿Qué largo tiene? Puede ser 12. conceptual, no hace falta que digan el número. No tiene todo el largo del dataset, no sé cuánto es. Exactamente, no es 12, es mucho más, ¿no? ¿Está bien? Sí. En cambio, 12 por cada fíjense, año, digamos. claro, está repetido, cada mes está repetido en muchos años. En cambio, lo que está a la izquierda de la asignación tiene un largo mucho más chico que datos pesos media. Tiene largo 12. 12. Entonces, ¿cómo hago yo para asignar en algo que tiene una estructura que tiene largo 12, algo que tiene la estructura largo, no sé, 100 y pico? Bueno, le tengo que hacer un pequeño resumen, y el resumen que estoy haciendo es, voy a agarrar, para ese mes, el mes iésimo, voy a agarrar todos los valores que hay en el dataset, a todos esos los voy a promediar y los voy a asignar al elemento iésimo del vector medias-mensuales. ¿Sí? Ok, consulta porque es una sintaxis media rara de propia del lenguaje. Que entre corchetes esté datos pesos mes igual mes, es como meter un filtro, o sea, no estás accediendo a un elemento, sino que estás accediendo a los elementos que siguen este criterio. No entendí muy bien. Exacto. Los corchetes indizan la estructura en R, y eso está en Hello R, en los videos. Sí. ¿Ves? Esto es un vector de true y false. Entonces, lo que hace esto es agarrar en todos los que fue true. ¿Sí? Ok. Y si está en Hello R, miren los videos, por favor. Claro, miren los videos, por favor, chicos. Sí, en los videos, por ejemplo, dice indizan, como dijiste vos recién, Andrés. Yo no sé lo que es indizan. No, pero ¿por qué? A ver, ¿por qué en esta materia no lo vemos? ¿Por qué se dice indiza y no indexa, por ejemplo? Estoy siendo sutil, pero hay una parte muy importante de la exploración de los datos y el trabajo con datos que tiene que ver con, SQL, que es trabajar con juntar los datos, mezclarlos, pegarlos. Y la verdad que la palabra indexar es algo que quedó como reservada muy fuertemente para el trabajo con bases de datos, ¿no? El concepto de indexación. Entonces, muchas veces, como lo único que uno está haciendo acá es realmente usar índices para acceder a parte de los datos, en general uno le suele decir a esto indizar, que es aislar un subset de la estructura con la cual quiero trabajar, sea porque le voy a asignar algo o porque lo voy a extraer. Escúchame, Andrés, está buenísimo lo que estás diciendo, Gracias. ahora yo lo entiendo, pero una cosa es decir indiza y otra cosa es aislarme una parte de los datos. Hay formas de decirlo, si me decís aislar una parte de los datos te entiendo, si me decís indizar no. Buenísimo, dale, bueno, es eso. Pero por eso es tan importante que trabajen ustedes con el R, porque agarran un vectorcito, metan corchetitos, pongan adentro otro vectorcito y van a ver que saca pedazos del vector original. Los corchetes en R sirven para aislar elementos de estructuras de datos, vectores, matrices, data frames, arrays en general. ¿Está bien? Igual si esa manera de escribirlo les cuesta, pueden armar una variable que sea, recortame data frame de cierta manera y después meterla adentro para que uno entienda mejor el código, ¿no? Digo, a veces está mejor que cuando agarras el código más tarde lo puedas entender. Es más fácil crear una variable adentro del for y chau. Claro, eso. Sí, pero bueno, al menos la consulta había hecho yo porque me interesa incorporar la forma de hacerlo. En general, trabajando con arrays, se suele poner el índice en la mayoría de los lenguajes. Yo R soy nuevo, en otros sí programo, y es como que me llamó la atención eso porque no lo había visto en otro lenguaje. Por eso era la consulta. No vi que estuviera en los videos, seguramente está, pero no se me escapó. Perfecto. Bueno, sí, sigamos, así terminamos. Y también ahora tenemos que ver un poco el resultado, ¿no? Entonces, bueno, guardamos las temperaturas en una matriz, que ahora vamos a ver, y después era hacer el boxplot de, ¿cómo es? Las temperaturas medias separadas por cada mes, que esto se hacía con esta línea, básicamente. Que lo que dice acá es, agarrame las temperaturas medias y ponémelas en función de los meses, y con eso, bueno, haceme un boxplot. ¿Sí? Después estos argumentos sirven para, en este caso, poner los nombres de los meses verticales y sacar el label del eje X.
Y ahora vemos esto del factor. Y el bar plot lo agregué porque en el texto original acá decía bar plot en vez de box plot, y la idea era que ahora fuese un box plot, así que veámoslo. Bueno, entonces la idea es que ustedes generan estos datos, y si bien de acá yo puedo ver, no sé, un patrón donde veo que el máximo está en enero, y va bajando hasta julio, y después vuelve a subir, ¿sí? Es difícil leer una tabla, al menos a mí me cuesta mucho, entonces la herramienta gráfica sirve para ayudarse en ese proceso. Y entonces acá lo que podemos ver es un poco la distribución de las medias para cada uno de los meses, que si bien mantiene la misma curva, también pueden ver que, no sé, hay algunos outliers en algunos lugares, y que la variabilidad cambia, y que también cambia la forma en la cual está esa variabilidad de la media, ¿sí? En algunos casos, por ejemplo, no sé, en mayo, parece que hay una tendencia a irse a temperaturas más frías que más cálidas, y en diciembre al revés, por ejemplo. En este caso, convertir en factor los meses para lo que sirve es para poder ordenarlos, porque como son caracteres, en principio no tienen un orden los nombres de los meses. Hay otras formas de ordenarlos. Para lo que queremos acá, lo que hacemos es darle el orden a los meses creciente con el mes creciente, ¿sí? Sí, hay un comentario, vamos a Ariel. Sepan que el tipo de datos factor en R es muy importante, porque si bien en los efectos prácticos muchas veces uno lo puede pensar como un character, como un string, que en el fondo a cualquier fin de cálculo, si uno puede trabajar en el factor como un string, uno puede operar sobre un factor como uno opera con un string, haciendo un paste, haciendo un substring, usándolo como un string. Para el R es muy importante porque cuando uno después trabaje con modelos estadísticos, lo van a ver más adelante en otras materias, es importante para el R saber que hay ciertas ocurrencias de objetos, por ejemplo el mes enero, que se repite muchas veces, pero que en el fondo esa repetición es la repetición de una categoría que después yo tengo que tener en cuenta como una única categoría. Parece una sutileza ahora, y quizá lo sea, pero sepan que el concepto de factor le da hay una diferencia entre el factor y un string. El string es simplemente, para un string no me importa cuántas categorías distintas aparezcan. A un factor le interesa muchísimo saber cuántas categorías distintas hay, porque los modelos estadísticos después van a trabajar en forma diferente. Va a ser muy importante saber cuántas categorías distintas tiene ese objeto. Pero eso lo vamos a ver más adelante, pero sepan que no es trivial. Guárdense en sus cabezas el concepto de factor, que va a ser un concepto importante a los efectos de modelar datos después, ¿sí? ggplot lo vamos a ver. Sí. Supongo que sí, sobre el final sí. Ahora nos gusta hacer así las cosas caníbales. Estamos disfrutando, es volver a mi infancia. Me encanta. Y bueno, y el bar plot, que no era la idea, pero bueno, pues acá lo tienen armado y se ve el cambio de las temperaturas promedio de las medias, ¿no? Es una herramienta que sirve para visualizar la tablita que teníamos antes. Perdón. No sé si quieren agregar algo más acá. Una cosita, que Sí. cuando vi el ejercicio a mí no me pareció raro que dijera bar plot, y de hecho en uno posterior me confundió un poco que pidiera box plot, porque como primero te pide calcular las medias de todos los eneros, y eso es como que yo pensaba, como un box plot con un dato, o sea, necesito como usar la tira de datos, y entonces, nada, ese comentario, que por ahí era un poco confusa la consigna. Para mí tenía sentido que pidiera el bar plot, porque era, bueno, un dato, está bien, y después cuando decía, bueno, calcular las medias, claro, y después cuando decía calcular la media, no, ya no me acuerdo cuál era uno de más adelante, y así después hace un box plot, y me quedé como, no entendía. Es que se lo vamos a descontar del sueldo, Ariel, no se preocupen, ¿eh? Esto está anotado ya. Perdón, no era por bardear, era porque... Mi comentario, si querés, en contra del bar plot en este caso, es que fíjate que es como quizá demasiado poner una barra acá, ¿no? ¿Para qué quiero la barra?
Sí, Porque sí, quiero no, que no, vaya no. desde Puedo cero. ver una línea, sí, Mucho mejor una línea. Sí, sí, sí. Perdón, eso solo. No, está perfecto. Bueno, sigo. Yo, más allá de la interpretación de que hay distinta variabilidad en la media a lo largo de los meses, específicamente no me quedo con mucho más de esto. No, acá Y está el un cambio poco, que se ve. si tuviéramos los datos diarios sería mucho más interesante este análisis, porque acá tenemos todavía el efecto de esta regularización de haber promediado dentro de un mes. Si trabajáramos, si tuviéramos un dataset donde tuviéramos datos de mínima, máxima y promedio diario, que eso sería muy interesante, ahí sí veríamos comportamientos del fenómeno de temperatura muy distinto a lo largo de los meses, pero acá se diluye con ese promediado que tiene el dato ya originalmente. Así que no hay mucho más para sacar acá, me parece. Bueno. Lo siguiente era trabajar con la amplitud térmica, que en muchos lugares la llama variabilidad de la temperatura. Ahí fue mala mía en mis pocos conocimientos atmosféricos. Encima lo tenemos a Andrés, que sabe mucho de eso, así. Esta también es una amplitud térmica mentirosa, porque estrictamente la amplitud térmica se define sobre el día, la unidad día, ¿no? Exacto. Que es la diferencia que hay entre la mínima y la máxima del día, pero bueno, no importa, vale también. Lo importante es que esto es una gran moraleja cuando trabajamos con datos, muchachos. Esto es como la gran moraleja. Tenemos que entender los datos. Y entender los datos no es un proceso sencillo y no es un proceso secuencial donde los entiendo al principio y después trabajo. Es un ciclo. Trato de entender cómo viene el dato y qué es, trabajo, analizo, grafico, entiendo un poco más o entiendo un poco menos, me doy cuenta que algunas cosas que había creído no las veo, vuelvo atrás, pienso otra herramienta gráfica que me puede ayudar a entender qué tiene ese dato. Es ese ciclo, digamos. Estamos haciendo ese ciclo. Perdón, sigamos. Bueno, cómo calcular la variabilidad en cada mes, y es muy parecido a lo que hicimos antes. Recorremos los meses, y habiendo armado la variabilidad ya acá como la diferencia entre estas dos, ¿sí? Fíjense que puedo restar cada un vector al otro porque tienen la igual longitud y guardarlo en una nueva columna, y calculo el promedio de eso. Y bueno, y era muy parecido a el anterior, ¿no? Donde obtenemos el boxplot de las variabilidades, que no sé cuán realista será, pero pareciera ser que cae un poquito la amplitud térmica en junio y julio, no sé bien por qué. En diciembre pareciera subir. Y bueno, y después los bar plots que representaban lo mismo que antes. ¿Sí? Sí. Eso está todo bien, o sea, los datos también, eso es algo que ocurre en general. La amplitud térmica en verano es más fuerte que en invierno. Bien. Así que está todo bien. Y acá, para empezar a buscar relaciones entre las cosas, era graficar la temperatura media versus la variabilidad o amplitud térmica. Entonces, acá yo puse un gráfico un poco exagerado para el punto, pero para que vean cosas que uno podría querer hacer después. Lo que se pedía era calcular el coeficiente de correlación entre ambas cosas. Entonces, ya que lo habíamos estado charlando en algún grupo, le agregué una forma de calcular una regresión lineal, que no es algo que importe ahora para saber, pero uno quiere en su cabeza ver una línea recta sobre esto, entonces lo agregué para que lo pudieran ver. Y el hecho de que el coeficiente de correlación va a estar relacionado con la pendiente de esta recta. Y fíjense cómo acá el color de los puntitos que le agregué, lo que mide es, no me quiero detener específicamente en cómo hacerlo ahora, porque no es lo que se pedía en el ejercicio, pero para charlarlo, mide el avance en el dataset, ¿no? Porque yo un poco lo que me pasaba cuando veía estos datos, con el tema del calentamiento global actual y qué sé yo, quería ver si había una tendencia a que las temperaturas aumentasen en algún lugar, poder ver eso de alguna forma. Que no se ve, fíjense, el color rojo, el color se va volviendo más rojo a medida que voy aumentando en los años, y más verde conforme estoy más cerca del inicio del tiempo en el dataset. Y están bien mezclados esos datos, pero sí se ve igualmente la relación entre el aumento de la media
¿sí? Que sería esto de irse hacia el verano y el aumento de la amplitud térmica. ¿Sí? Y a ver, yo tengo ahí preguntas para hacer. ¿Puedo hacer algunas preguntas a ver qué interpretan de este gráfico? ¿Qué quiere decir eso último que dijo Ariel? Por ejemplo, yo hago una pregunta. ¿Eso quiere decir que todos los meses y años donde la temperatura es mayor, eso quiere decir entonces que la amplitud térmica realmente va a ser mayor? Por el tono de la pregunta diría que no. Sí, ¿no? Soy ahí mala mía, esto de meter un tono demasiado sugerente. ¿Y por qué no? A ver, ¿le creen a esa relación creciente? ¿O les parece agarrada de los pelos? ¿O les parece que fue producto del azar? ¿Cuánto creen que me sirve esa relación? ¿Qué opinan de eso? La distancia entre los puntos y la recta es bastante, entonces no estoy tan segura si eso es así. A ver, me encanta eso, bien que te animaste a decirlo, porque yo ahora quiero meterme ahí adentro. El hecho de que los puntos estén muy desparramados sobre la recta, sobre esa recta, ¿hace dudar de si esa recta es realmente creciente o no? ¿Le creerían más a la recta si ¿le creerían más a la recta si los puntos estuvieran más pegados? Sí. ¿Sí? Yo le creo a la recta. A ver, ¿por qué? Porque también la amplitud térmica mes a mes varía, entonces esa recta como que también te mide las cosas a lo largo del tiempo, más extenso. Pero ¿me dejan hacer algo? A propósito, ahora discúlpenme, vamos a hacer algo que en análisis de datos no se hace muy bien, pero quiero aislar un fenómeno. Vamos a llamar a la variable que está en el eje vertical Y, ¿está bien? La vamos a desnaturalizar de lo que es, porque es medio complicado lo que es, ¿está bien? Y vamos a llamar a la que está en el eje vertical X, ¿puede ser? ¿Me dejan hacer ese jueguito un segundo? Abstraer, llamar Y a la que está en la vertical y X en la que está en la horizontal, ¿estamos bien? Yo les pregunto, si tengo acá un comportamiento de Y en función de X, ¿qué conclusiones sacan ustedes de este gráfico? ¿Qué le pasa ahí en función de X? Aparentemente crece y habría que ver R cuadrado, por ejemplo, qué onda. Espera, ¿qué crece? Paramos ahí, Mariano. ¿Qué quiere decir que crece? Quiere decir que para cualquier valor de X, agarra un valor de X que es más grande que otro valor de X. Entonces, el valor de Y para este primer valor es más grande que el valor de Y para el segundo. ¿Eso vale? En tendencia sí, pero después cuando te moves un epsilon a la derecha, ves que no están así. Porque lo ves, están ahí los datos. Pero bueno, en tendencia. Yo diría por cada cambio unitario en X y va a aumentar en lo que haya dado la pendiente de la recta. Y, sí, vos decís que lo que decís está bien, yo te voy a decir por qué no está bien lo que decís. Mira, te voy a poner un ejemplo. Perdón, voy a ser malo, pero es a propósito. La idea de este curso también es gatillar preguntas. Miren, fíjense, hay un valor ahí cerca de un poquito menos de 25 en la X, será en 24. A ver, ahí está. Hago uno que agarre a Ariel, ahí está. Miren ese, ahí está, miren ese valor. ¿Qué valor de X tiene más o menos? 22, pongamos, ¿me creen? ¿Sí? Y ahora buscate, Ariel, un valor bien arriba y a la izquierda, que tenga un valor de X más chico, pero valor de Y más grande. Más todavía, más fuerte. Ahí está. Miren, los dos que aisló Ariel tienen el siguiente comportamiento. Y ahí está contando otro peor, pero tiene el siguiente comportamiento. El que está a la derecha obviamente tiene un valor de X más grande, y sin embargo tiene un valor de Y más chico. Esto, exactamente, miren. Esto va en contra de la relación que dijimos que hay. ¿Cuál es la relación entonces? ¿Es creciente de Y con X? ¿O como marcó recién Ariel, es decreciente? Bueno, pero lo que estamos hablando es una generalidad. Ok. O sea, lo que dice es que entiende, o sea, porque esto lo que hace es buscar la recta que más se parezca dentro de las posibles rectas a los puntos. Una generalidad, me gustó esa idea. Vos decís que en realidad esa recta que crece tenuemente no caracteriza a cada dato, ¿no? A cada par de valores XY. Es como tratar de generar un comportamiento promedio, digamos, ¿no? General, algo así. Claro. Claro, exactamente. O sea, y acá decimos que desconfiamos porque vemos que hay mucha dispersión. Exactamente. Entonces, fíjense, lo que quiero aislar acá con estas preguntas es, por un lado hay un comportamiento individual de cada dato, que son los puntitos. Pero el comportamiento esperado de Y, esperado, como no, el que esperaría en promedio que ocurra
para un cierto valor de X, ese comportamiento promedio esperado de Y para un valor de X es el que crece conforme crece X, ¿no? Como el comportamiento promedio. Yo podía promediar. Si yo podía agarrar una franja de valores de X, ¿sí? Por ejemplo, entre 24 y 25, o entre 23 y 25, y promediar a los valores de Y que le corresponden a esa franja, yo esperaría que ese promedio sea más alto que si agarro una franja entre 10 y 12 de X y promedio los valores de Y en esa franja. ¿Me siguen ahí? Sí. Entonces parece Sí. ser que lo que es creciente es la relación de lo que esperaría que ocurra en promedio con Y cuando cambia X. Eso es creciente. No necesariamente, punto a punto, el valor de Y con X. Son como cosas distintas, ¿no? Sí. Bien, bueno, eso se ve en los datos. Bueno, más adelante vamos a pensar un poquito mejor estas cosas, y sobre todo en otras materias, cuando vean algo de estadística, pero miren, hay mucho metido en este gráfico. Era una reflexión nada más. ¿La correlación no nos puede decir algo también? Exacto. Sí. La correlación tiene que ver con la pendiente de esta cosa. Tiene que ver, no es la igual a la pendiente, tiene que ver. Y que sea positiva, y se acuerdan que iba entre -1 y 1. Que sea positiva y que sea alta, habla de que va a crecer la pendiente de esa cosa. Condicionado a un montón de otros números también, no es el único número que importa. Sí. Una pregunta, a Sobre- ese core que hiciste, ¿se le Sí. puede pedir el p-valor? Es que no, porque es un calculito. Claro. No está haciendo una estimación de la correlación bajo alguna distribución que ahí aparecería un p-valor. Es un cálculo que haces con los numeritos. Acá todavía no sabemos Igual que nada, el Mariano, de promedio. esa idea, ni de p-valor, ni de significativa. Todavía no sabemos eso. No, está bien preguntado porque me pasó en mi laburo un par de veces que quería p-valores asociados a correlaciones y no podía hacerlo con esta librería. Va, con otra base. Gracias. ¿Me escuchan? ¿Puedo preguntar algo? Se escucha Sí. muy bajito, me parece. Sí. No sé Hola. si todo el mundo llegó a escuchar. Otra vez que no escucho. Se escucha. Hola, ¿escuchan? ¿Ahora? Sí. ¿Se escucha? Bueno, Sí. no, respecto a la pregunta que pasamos recién, ¿en qué mes la temperatura es más variable? Previamente habíamos hecho los box plot para cada mes. Yo creo que mirando los box plot, exactamente ese gráfico, yo puedo, con esa información que me brinda los box plot, puedo deducir en qué mes la temperatura es más variable. Es decir, de ahí puedo yo analizar la distancia intercuartil, puedo analizar los bigotes de cada mes, y con eso me doy cuenta, ojo, y quiero que me digan si está mal. Por ejemplo, agosto y junio, ahí se ve claramente que la distancia intercuartil, es decir, la dispersión en ese rango de 50%, es mayor en junio y en agosto, si tomo la distancia intercuartil. Ese análisis, para analizar la variabilidad, ¿está mal? O si no, puedo ver los outliers. A ver si te entendí. Guarda, para. Vos fíjate que acá estás queriendo comparar estos dos gráficos, ¿no? Entiendo. Exacto. Sí. Entonces, guarda que esto sería el eje Y de este. O sea, el eje Y de esto tiene relación con el eje Y acá. Sí. Pero el eje X es distinto, ¿no? Acá tengo meses y acá tengo temperaturas medias. Está bien, pero si yo... Y el tamaño de la cajita acá. El tamaño de la cajita, exactamente. Con el tamaño de la cajita yo no puedo analizar comparar variabilidades de los distintos meses con el tamaño de la cajita. Ahí está bueno lo que decís, porque fíjate que es la razón por la cual tiene sentido llamarle amplitud térmica a esto. ¿Qué te dice el tamaño de la cajita? El tamaño de la cajita te dice cuánto varía la cosa que vos tenés en el eje Y. Hagamos de nuevo eso, llamémosle Y. Entonces, el tamaño de la cajita te dice la variabilidad de Y condicionado al mes, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué es Y? Y es la amplitud térmica, o bueno, como dice acá, la variabilidad. Entonces, el tamaño de la cajita te dice la variabilidad de la variabilidad. Claro. O la variabilidad de la amplitud térmica. Claro. ¿Sí? No te dice que sea mayor o menor específicamente el tamaño de la cajita, ¿no? Después la posición en la que está la cajita sí te habla de la variabilidad promedio o
o Claro. mediana para ese mes. Pero guarda que el tamaño de la cajita acá no es la variabilidad de la temperatura, es la variabilidad de la temperatura, o la variabilidad de la amplitud La térmica. variabilidad de la amplitud térmica. Exacto. Claro. O sea, la mayor variabilidad la tendría que guiar, por ejemplo, por las rayitas de la mediana, por ejemplo. El tamaño de la cajita, en el fondo, sería que ese mes tendría más variabilidad de la variabilidad. Anda a saber qué corno es ese, pero bueno. Sí, claro, está bien, ahí me confundí entonces. Yo Claro. me puse a mirar la forma del rectángulo, cuanto más rectangular eran las cajitas, yo pensé que la distancia intercuartil era mayor y ahí lo asocié con mayor variabilidad, pero estaba enfocando mal. Está bien. Fíjate, por ejemplo, que acá en junio la cajita sea más grande que en septiembre, Sí. lo que te dice es que en junio vos vas a tener menos idea de cuánto va a ser la amplitud térmica que en septiembre. Te dice que vas a tener menos en claro cuál va a ser la amplitud térmica, no que la amplitud térmica va a ser más grande. O bueno, que la variabilidad va a ser más grande. Claro, como que se tomaron datos que cayeron muy por afuera de la mayor cantidad de los datos. O sea, que hay outliers, es lo que me indica eso. En septiembre, por ejemplo, sí, que el grueso cae más juntos. Entonces la variabilidad en septiembre está más definida, es un número que es más fácil de entender porque cambia menos que en junio, donde hay mucha más variación de la variabilidad o de la amplitud. ¿Sí? O sea, eso se traduciría en que, por ejemplo, en junio hay junios que tuvieron máximas y mínimas muy distintas y otros que muy poca. O sea, que algunos junios varió 6 grados, por ejemplo, la máxima y la mínima, y otros varió 10 o 8. Eso es lo que Exacto. A lo largo de los años, los junios son muy diferentes entre sí, y en cambio a lo largo de los años, los septiembres parecen ser más parecidos entre sí. Buenísimo, buenísimo. Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, y el último era comparar los años. ¿Sí? Entonces, lo primero era armar un boxplot por cada año. Uy, Dios bendiga, control Z. Calcular boxplots por los años, tanto de la media como de la variabilidad o amplitud térmica. Y después calcular un poco cómo eran las medias a lo largo de los años. Acá tenemos este hermoso gráfico que tiene un montón de información y puede ser muy difícil de leer, llegado el caso. Pero está bueno que uno haga el intento de mirarlo y de hacerlo. Yo de nuevo, al menos cuando me puse a mirar esto, quería ver si encontraba alguna evidencia de que hubiese una tendencia a lo largo del tiempo a que las cosas suban o bajen. Y viendo esto, al menos a mí no me convencería de nada. La línea horizontal lo que está representando es el promedio total, ¿no? Promediando todas las temperaturas. Y bueno, cada boxplot es el de las medias para cada año, ¿no? Que obviamente la variación es muy grande, o sea, el tamaño de la cajita es muy grande porque estoy incluyendo todas las temperaturas de ese año, ¿no? Que tiene todo un ciclo enorme. Sí. Ahí Ariel, para ver el calentamiento global en Buenos Aires, y esto es Buenos Aires, ¿no? Sí. Lo que te conviene es que la media es la mínima, mirar. Y en general estamos un poco cortos con el rango, porque esto es del 91 al 2020. Necesitas un periodo más largo, pero si miraras 100 años vas a ver muy claramente cómo sube la mínima. Mira, ¿tenés el gráfico de la mínima ahí? A ver. El gráfico de la mínima promedio es lo que tengo en cada... Sí, sí, a ver. Que es justamente el último gráfico. Acá está el promedio de las máximas, mínimas y medias para cada año. Y acá yo sí me lo creo un poco más. Sí. De que hay o sea, si se fijan del lado derecho del gráfico, hay más puntos por debajo de la línea horizontal que del lado izquierdo. Perdón, al revés. Del lado derecho hay más puntos por arriba que del lado izquierdo.
Y a ver, ahí yo hago una pregunta. ¿Cómo se les ocurriría verificar si realmente hay una tendencia o no? O sea, ¿alcanzaría con el razonamiento que hizo Ariel? ¿Estaría bien? Yo cuento. Imagínense que hago el conteo y me quedan a la derecha. O sea, agarro el año promedio, no sé, ¿qué año sería acá? Tenemos 30 años, ¿no? Sería en el 2005, ponele. Más o menos, sí. Miro a la derecha el 2005 y cuento que me quedaron, no sé, de los 15 años me quedaron 10 por arriba. Y a la izquierda 2005 me quedaron al revés, 5 por arriba. ¿Con eso me alcanzaría para saber que realmente hay una tendencia creciente? ¿Pero es por arriba o por abajo nomás que te vas a limitar o vas a ver qué tanto por arriba y qué tanto por abajo, por ejemplo? Bueno, suponete que solamente no me interesa la magnitud, me interesa saber que hay una tendencia. ¿Está bien hacer eso? ¿Cuánta diferencia tendría que haber entre izquierda y derecha de cuántos quedan por arriba y por abajo para estar seguro que realmente existe la tendencia? No es trivial responder eso, ¿no? Creo que, También. claro, tiene que ver con la varianza en ese caso, ¿no? No sé si está por encima o por debajo. Si está por encima del margen de la varianza. Ok, Para que pero sea a lo que voy es... En definitiva, la idea es que tiene que ser significativo, que no tiene que ser un producto de azar. Claro, esa es la pregunta, es ¿cómo podemos pensar? No digo, no vamos a hacer ahora, es simplemente para tirar la pregunta. Si habrá algún mecanismo para que cuando vemos un efecto podamos separar si ese efecto que vemos es realmente fuerte, contundente estadísticamente o no. Es un efecto que la verdad es que, mira, difícilmente, incluso si no hay tendencia, te queden, incluso por azar, la misma cantidad de valores por abajo de la raya horizontal que por arriba, izquierda y derecha. ¿Me siguen? Hacerle a cada serie el desvío y poner una horizontal arriba y abajo y ver realmente de los que están arriba y los que están abajo, cuántos están más allá de ese desvío. Ponele. Bueno, podemos pensar, después ya vamos a pensar algunas heurísticas para ver cómo, como decía ahí Matías, si algo se debe al azar o no. Pero lo importante es que nos quede por lo menos en la cabeza la pregunta de, cada vez que vemos un efecto en un gráfico, no tenemos que creerle completamente a lo que vemos en el gráfico, porque puede haber un efecto de variabilidad natural propia del azar, y quizá no sea un efecto real que se mantenga a lo largo del tiempo de los datos. ¿Estamos bien con ese concepto? Una pregunta. Pero si nosotros, o sea, en este caso vos dijiste antes que era un rango muy chico, pero si fuera un rango de años muy grande, no podríamos decir, bueno, ya es muy improbable que sea azar porque estamos tomando una muestra muy grande. Está bueno que están los conceptos, ¿no? De, bueno, por un lado está cuántos hay por arriba y por debajo, que no es lo mismo que haya, no sé, 5 y 5, 5 de un lado y 5 del otro, que sería lo igual, a que en uno haya 0 y en el otro 10.000. Y que no es lo mismo si yo estoy mirando 5 datos, 5 años, que tengo 3 millones de años. Cambian las cosas. Sí, o sea, intuitivamente uno piensa que más datos y más diferencia va a ser algo que es más difícil que ocurra por azar. Claro. A ver, yo un ejemplo muy ridículo que voy a poner, pero se va a ver claro. Yo tengo 2 dados, ¿no? El de la mano izquierda y la derecha. Tiro una vez el dado de la mano izquierda, me salió 2. Tiro una vez el dado de la mano derecha, me salió 6. Con eso yo ya puedo concluir que el lado de la derecha está, no es fair, como se dice, está cargado. Y por ende me van a salir valores más grandes de la derecha que de la izquierda. No, nadie cree eso, ¿no? Pero si yo ahora tiro 1000 veces el dado de la izquierda, tiro 1000 veces el dado de la derecha, y observo que 90% de las veces el lado de la derecha, ¿está bien?, toma valores más grandes que el lado de la izquierda, y ya empiezo a sospechar mucho más fuertemente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, sí. Entonces, está claro que hay efectos que nos interesa poder medir y que seguramente la contundencia del efecto va a tener que ver con cuánta información tengamos sobre ese suceso. ¿Está bien? Es un poco lo que estamos discutiendo. Después vamos a tratar de pensar alguna heurística un poco mejor para ver cómo separar azar de señal de ruido, ¿no? Azar de un efecto. Pero bueno, por lo menos tratar de introducir las ideas, los conceptos. ¿Sí? Perfecto. Bueno. Listo, llegamos al final. Yo tenía una pregunta. En el 2020
está en la mitad de los meses. Está hasta junio o julio, no me acuerdo. Eso explica también por qué en 2020 parece que fue un año más caluroso. Ah, buen punto. Puede ser. Vos decís que no entró todo el 2020, ¿no? No, no está todo el 2020. Podría estar sesgado. Vos decís que está de enero a junio, por ejemplo, 6 meses. Sí. Y hay un pequeño sesgo, porque ya vimos, ¿no?, que enero era el más cálido, ¿no? Entonces me parece que de enero a junio es como la parte más. Mira, ahí tenemos, tal cual, vamos a buscar. Tenés razón lo que decís, ¿no? Hay un pequeño sesgo, tienes razón lo que dices, ¿no? Sí. Sí, tenés razón, hay un pequeño sesgo. Estamos como sesgando un poquito el análisis con el 2020, porque estamos incluyendo los días que son, los meses que son un poquito más cálidos que la otra mitad del año. Y es cierto eso. Si vos partís el año, no es cierto que desde el 1 de enero al fin de junio y el 1 de julio al 31 de diciembre tenés las mismas temperaturas. No es así. Entonces tenés razón lo que decís. Ahí también quería preguntar, que es algo que es como que me da miedo cuando analizar qué datos se pueden tirar. O sea, ¿se podría excluir el 2020 para el análisis o también, no sé, pasa con los missing values? Buen punto, excelente. Buenísima la pregunta, buenísima la acotación, porque nos metió en un tema que no habíamos hablado todavía, que tiene que ver con los sesgos en el análisis. Ni lo mencionamos, pero primero, bien observación, de darte cuenta que estábamos haciendo un análisis que no tenía datos completos de alguna manera, y que podíamos estar sesgando el análisis. ¿Todos entienden ese concepto de sesgar el análisis? Sí. Estamos comparando años y hay un año que no tiene los datos completos, ¿sí? Y es cierto lo que él dice, que si mis datos faltantes no están distribuidos al azar, también eso en estadística se llama missing at random, que es que no es que vino alguien, tiró un dado y dijo, saco las cosas al azar, sino que supóngase que realmente hay una tendencia y que los datos faltantes tienden a estar al final, me puede estar sesgando, cambiando el análisis de la tendencia. Y eso va a ser ubicuo en todos los análisis de datos que vamos a hacer. Hay que tener mucho cuidado cuando saco datos faltantes, porque si esos datos faltantes de alguna manera están relacionados con las variables que quiero analizar, buena parte de las tendencias que yo vea o de los efectos que yo vea puede estar relacionado con cómo los datos faltantes estaban distribuidos originalmente. ¿Está bien? ¿Se entiende? O sea, respuesta a tu pregunta. No vale sacar a lo loco los datos faltantes así como sí. O sea, vale, pero cuidado con los resultados que obtengamos porque pueden estar influenciados por cómo yo saqué los datos faltantes, porque pueden estar influenciados por cómo estaban distribuidos los datos faltantes. ¿Sí? Entonces puede ser válido querer hacer primero un análisis de la correlación entre la presencia o ausencia de datos y otras variables. Completamente. Cuando yo tengo datos faltantes es súper importante ver eso. Cómo se distribuyen en términos de las variables. Completamente, súper importante. Porque por más que después yo con el R lo solucione fácil usando un argumento que en general usamos mucho que se llama na.rm igual true, que quiere decir removeme los NAs, guarda que eso puede tener un costo de análisis. Puedo estar removiendo datos faltantes que no están igualmente distribuidos y por ende generando efectos que no son esencialmente del fenómeno, sino que son de los datos. ¿Está bien? O sea que es un buen punto ese. ¿Todos ven eso? ¿Está bien? ¿Se entiende? Imagínense esto, a ver, un ejemplo muy fácil de sesgo. Yo relevo entre todos ustedes, supónganse que todos trabajan, y les quiero preguntar a ver si hay desigualdad de ingreso entre hombres y mujeres. ¿Está bien? Pero supónganse que por algún motivo las mujeres que ganan muy poco le dan muchísimo vergüenza decir lo poco que ganan. Y por ende no llenan los datos. ¿Está bien? Y a los hombres no les pasa, porque somos unos desvergonzados. Y las mujeres que ganan mucha plata, como no tienen vergüenza de mostrar que ganan mucha plata, ponen sus valores. Cuando yo trabaje con los datos, eliminando datos faltantes, puedo llegar a la conclusión errónea de que las mujeres ganan igual o incluso más que los hombres. Pero eso es un efecto, un sesgo introducido por esta no aleatoriedad en la cual los datos faltantes se distribuyeron entre hombres y mujeres y de acuerdo a los ingresos. ¿Lo ven? Infinitos ejemplos de eso, infinitos.
¿Estamos todos de acuerdo? Y ahí como te das cuenta mirando nada más los datos. Pues Bueno, ahí ya si es información que te falta, ya no. Ya no está. No Bueno, puedes- sí, ahora yo hice dos hipótesis, que los varones éramos desvergonzados y por ende llenábamos siempre todos los datos, y que las mujeres no, tenían vergüenza de mostrar ingresos bajos. Un simple análisis de cómo se distribuyen los datos faltantes por género ya me va a deschavar que las mujeres tienen más datos faltantes que los hombres. Y eso ya me puede hacer sospechar. En este ejemplo hipotético, ¿no? ¿Se ve? Sí. Y aunque por ahí lo vemos después también, pero aunque eso lo sepas y demás, siempre la interpretación que vos podés hacer de los datos tenés que tener en cuenta que a lo mejor hay variables que vos no mirás, no sabés, y entonces la interpretación que vos estás haciendo tenés que pensar si los datos esos también pueden ser explicados por cosas que vos no conocés, ¿viste? O si hay algún dato que te conviene medir o buscar que vos no mediste y no lo contás, no solamente porque sesgaste los datos cuando los analizaste, sino porque, como decir, bueno, por ejemplo, es un problema difícil saber si uno puede decir, supongamos que hay una tendencia a que aumente la temperatura mínima en un rango de años que nosotros vemos acá. Pero por más que sepamos eso, no es que de ahí se desprende inmediatamente que ese aumento es debido al cambio climático, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, uno concluir eso requiere una cosa mucho más compleja. Entonces... Claro, o sea, no tenés nunca un 100% de certeza de nada. No. Mire, ahí va lo que dijo Guille, va con un ejemplo. Agarro personas que están en la calle, 1000 personas, ¿está bien? Y separo las personas entre las que tienen encendedores en el bolsillo y las que no tienen. Y hago un análisis de cuántas de esas personas tienen o tuvieron algún tipo de cáncer de pulmón o de garganta. Seguramente van a encontrar que las personas que tienen encendedor en el bolsillo, con mayor probabilidad tienden a tener cáncer de garganta o de pulmón. Y saco la conclusión de que entonces el tener encendedor en el bolsillo causa cáncer de garganta y de pulmón. Bueno, no. Lo que está pasando es que el hábito de fumar, se correlaciona con tener un encendedor en el bolsillo, y es el hábito de fumar el que causa con mayor probabilidad tener cáncer de garganta y de pulmón. ¿No? Eso es lo que estaba diciendo Guille, ¿no? ¿Está bien, Guille? Sí, tal cual, es un ejemplo. Claro. Sí, exacto. Sí, o sea, muchas veces es difícil estar seguro, exacto. Estar totalmente seguro de algo, bueno, requiere un montón de trabajo y evidencia. Después vamos a ver qué diferencia entre correlacionar algo o que algo sea causal con otra cosa, digamos. Son cosas muy distintas. Y si logramos identificar un sesgo de este tipo, ¿qué podemos hacer para sortearlo y poder hacer un análisis significativo? Mucho más adelante en la materia y en la carrera, creo, más que nada. Falta mucho recorrido para eso. Estamos muy lejos de lo que vamos a hacer acá. Estamos muy lejos. Falta mucho. Acá estamos recién tímidamente dando los primeros pasos en analizar datos. Mira. Sí, pero entrenarse en darse cuenta que esas cosas pueden pasar aunque uno no encuentre la solución, eso sí lo vamos a aprender ahora. Sí. O sea, el entrenamiento ese ya es un montón. Tengo una pregunta. Saber que afinar la mirada para encontrar que hay cosas que no podemos saber y que pueden estar ocurriendo aunque no sepamos cómo resolverlas. Claro, lo primero es identificarlo. Exacto. Exactamente. Pregunta. Quería saber si como el enfoque de la materia es como 50 y 50 sintaxis y análisis, o es análisis y sintaxis paralelo. ¿Cómo es onda? Yo sé que me estoy como adelantando, pero ¿cómo sería a lo que se apunta en la materia? Si es más una cosa, la otra, miti-miti, ¿cómo es la dinámica? Yo lo pienso miti-miti, si me preguntas a mí. Vamos a obtener... A ver, el objetivo de la materia es doble. Por un lado, por supuesto que vamos a aprender sintaxis y usar la herramienta, en este caso R y RStudio, pero también necesitamos que esa herramienta responda a las preguntas de interés, que es qué puedo ver de los datos, qué análisis puedo hacer. Va a ser realmente una mezcla. No sé si
50-50 no te lo puedo asegurar. Andá calculando el promedio conforme pasan las clases y vamos viendo cuánto da. Vamos haciendo las medias móviles y ver cómo da. Pero un poco la idea sí son las dos cosas. Y tratar de no desbalancearnos en ninguna de ellas. O sea, irnos por la rama de analizar los datos y que ustedes se pierdan en el uso de la herramienta no tiene sentido. Pero tampoco tiene sentido que nos quedemos solamente en el uso de la herramienta sin darle ninguna bolilla a lo que queremos sacar de los datos, qué podemos entender de los datos, discutir sobre sesgos, efectos, aleatoriedad. Es parte de la materia también. O sea, esto llevó muchísimo tiempo por lo menos a la Universidad de Buenos Aires, te lo puedo asegurar, generar una carrera en ciencia de datos y aparte que en esa carrera tuvieran, antes de las herramientas formales de análisis, las preguntas que son interesantes hacerse. Como, en general es como dar vuelta a las cosas a como tradicionalmente se enseñaba, por ejemplo, la estadística, donde tenías un corpus teórico inicial y después te hacías las preguntas más básicas de ¿para qué me sirve ese corpus? Acá está un poco dado vuelta, cosa que a mí me encanta la idea, que es, queremos hacernos primero las preguntas, y después vas a tener más adelante en la carrera herramientas formales para ver cómo se responden esas preguntas interesantes. ¿Saben? Por lo menos en LSD está pensado de esa manera la currícula. ¿Sí? Obvio que para ustedes, que la mayoría ni siquiera son de LSD, eso no vale completamente, porque algunos de ustedes ya usaron estadística y probabilidades y ya saben. Algunos están haciendo el doctorado, está bien, pero sepan que un poco el espíritu de esta materia obedece a dónde está ubicada en la carrera de LSD, ¿está bien? ¿Sí? Una cosa, con respecto a lo del sesgo, lo que podríamos concluir, me acerco un poco al micrófono que es la cámara, por eso me van a ver grandote. Lo que podríamos concluir es que lo primero que tenemos que analizar es los datos que estamos analizando, no sé si queda claro, y después recién podemos dedicarnos a analizarlos. Digo porque recién estábamos viendo y justamente por lo que dijo el compañero surgió que por ahí debimos mirar los datos primero para saber que algunas preguntas eran válidas, por ejemplo analizar meses, pero por ahí analizar años teníamos ese sesgo en el 2020. Bueno, mira, Camilo, la verdad es que no es completamente cierto. Es un ciclo, lo haces todo el tiempo. O sea, en teoría yo te diría que sí, tenés que mirar primero todos los datos y después haces análisis que son compatibles con los datos. Pero eso no existe en la práctica, es una fantasía. Porque cómo son realmente los datos lo vas descubriendo cuando vas haciendo análisis. Por eso siempre son una pelota, una vuelta, una rueda. Perdón, Guillo, te interrumpí. No, tal cual, eso iba a decir lo mismo. O sea, lo que pasó con esto es bastante, no es que estuvo mal, es bastante representativo de lo que pasa todo el tiempo, digamos. Uno mira, empieza a analizar, después se da cuenta, pero ¿por qué este dato es un poco raro? A lo mejor lo descubrió antes, a lo mejor descubrió después que ese dato estaba faltante algunos meses. Bueno, es totalmente normal y representativo de lo que pasa todo el tiempo, que uno va y viene. Pero, así todo, la recomendación siempre es, bueno, no mandarse a hacer cuentas sin primero mirarlos crudamente a los datos, o sea, los números, las tablas, explorarlos un poco así visualmente para ver eso, ganar información ahí y después ir haciéndose preguntas y volver a mirarlos y demás. Así que lo que pasó me parece bastante representativo de lo que es el trabajo con datos en la vida real. Completamente, a veces tengan en cuenta que esa rueda, ese ciclo, ni siquiera involucra solamente la parte exploratoria, descriptiva de los datos, involucra la parte del modelado. No está mal, y es lo que ocurre frecuentemente, que uno termine generando un modelo, interpretando el modelo, y después de interpretar ese modelo uno descubre que había algo en los datos originalmente que invalida el modelo que uno está planteando. Y no hay nada malo en eso. Y ahí lo que se hace, se vuelve atrás, se vuelve a examinar los datos, se replantea el modelo que uno está proponiendo, y se vuelve a ajustar el modelo, y es realmente una rueda. Lo que es súper importante, y esta es una moraleja que yo quiero dejar por lo menos en esta materia, a esta altura, es hacer ciencia de datos no es agarrar un dataset y correrle cosas. ¿Está bien? De la misma manera que ir a una farmacia y comprar productos químicos y mezclarlos no es hacer química tampoco. ¿Está bien? Digo, porque yo sé que hay un sesgo ahí. Yo sé que hay un sesgo. Como ahora, más o menos, R y Python los tenemos a mano, dataset está lleno, agarramos los datasets, le corremos cosas y eso es ciencia de datos. Y no es ciencia de datos. Ciencia de datos es hacer todo esto de una manera razonable y científica. Entonces, no, lo quiero decir ahora porque sepamos que hay formas correctas de hacer esta rueda que vamos a tratar de enseñárselos de alguna manera, en alguna medida en esta materia. ¿Está bien? O sea, nosotros queremos aprender de los datos. Cuando hacemos ciencia, cuando trabajan en la industria, lo que sea, uno trabaja con ciencia de datos, quiere aprender de los datos y
y primero vienen las ideas, las preguntas y demás, y después viene la herramienta. Si uno pone una herramienta, por más moderna que sea, es como poner el carro delante del caballo. Sí, cuidado con eso, no crean, estamos en una época en la cual es muy habitual agarrar un dataset, nos juntamos unos cuantos interesados, le tiramos cosas y sacamos resultados. Bueno, eso puede ser divertido, pero eso no tiene nada que ver con hacer ciencia, ¿sí? De nuevo, de la misma manera que agarrar productos químicos de un laboratorio y mezclarlos no es hacer química, es simplemente agarrar productos y mezclarlos. Ay, me parece que estaría bueno meter un poco de azufre. Ay, sí, dale, ponele. Uy, mirá cómo está yo. Qué lindo. Eso no es química, ¿está bien? Y la verdad que la ciencia de datos no es muy distinta a otra disciplina científica. Hay que plantear hipótesis, hay que entender cuáles son las herramientas de exploración, hay que entender qué suponen los modelos, cómo funcionan los modelos, qué hace el algoritmo, cuándo funciona bien, cuándo funciona mal. La mayor parte de los análisis que yo puedo sacar porque a mí se me antojaron a un conjunto de datos no están bien. Y los resultados que saque pueden ser completamente no atinentes y ridículos. Es más, y hasta engañosos. Entonces no es ingenuo, no es gratuito agarrar datasets y tirarle análisis y publicarlos. Eso no está bien, digamos, ¿está bien? Quiero dejarlo de entrada porque no es, para que entiendan que si la Universidad de Buenos Aires tiene una carrera que se llama licenciatura en ciencia de datos, la palabra ciencia es fuerte ahí. ¿Está bien? Hay un procedimiento científico para analizar datos. No es simplemente cargar el dataset y correr algoritmos y sacar grafiquitos. ¿Sí? Estamos todos en esto. ¿Se entiende esto? No es menor lo que estoy diciendo, ¿eh? ¿Sí? En particular, miren, recién pusimos un ejemplo, Guille lo dijo perfecto. Todo lo que habló Guille sobre causalidad y correlación, sin usar esos términos, es re importante. Si yo saco estas conclusiones ridículas de simplemente correr un análisis de datos y salgo a decir, che, mirá, realmente, cuidado con los encendedores que te generan cáncer, ese ejemplo es muy obvio, es muy tonto, nadie lo va a hacer. Pero cuando pierdo esa interpretabilidad tan fácil sobre las variables, muchas veces puedo llegar a decir conclusiones que no tienen ningún sentido. Entonces, no escapa la ciencia de datos a los principios de cualquier otra disciplina científica. Son los mismos principios. Imagínense que uno grafica una variable en función de la otra y realmente la información que está ahí solo lo que dice es que cuando esta variable vale tanto, esta otra vale tanto. Y por más que uno vea un patrón, los datos esos solo dicen eso. Todo lo demás pasa en la mente de ustedes y la nuestra, digamos. O sea, la razón por la cual eso cambia, la razón por... Eso es una interpretación que hacemos nosotros. Claro. Pero si a es priori, estable, no es estable, solo te muestra una relación entre dos variables. O sea que a lo mejor uno puede decir, sí, cuanto mayor es esta, probablemente esta sea también más grande, por ejemplo, o más chica. Pero porque eso ocurre, a veces puede ocurrir que es más frecuente que se encuentre con casos donde uno es muy tentador sacar más conclusiones acerca de eso y de lo que los datos pueden ofrecer. Y la abundancia de datos no hizo más que agravar este problema que estamos hablando. O sea, antiguamente, hace 80 años, cuando contar datos costaba mucho, este tipo de inconvenientes era menos probable, porque la gente que analizaba los datos tenía una muy buena formación en estadística y con menos datos, y datos relevados ex profeso para analizar un problema, era mucho más difícil meter la pata violentamente. Ahora, donde las cosas un poco se dieron vuelta, donde todos tenemos acceso a grandes volúmenes de datos y a correr análisis gráficos y correr modelos y algoritmos, este problema es mucho más frecuente y es mucho más grave de alguna manera. Estamos mucho más propensos a que esto ocurra. Por eso es importante que entendamos esto, ¿sí? No es cualquier análisis o un conjunto de datos, eso no es ciencia de datos. Porque la palabra ciencia es muy fuerte, ¿está bien? No tiene que ver con el resultado, tiene que ver con el procedimiento. La ciencia es un procedimiento, ¿no es? El resultado no es. El resultado de la ciencia, el 99% de las veces es falso, ¿está bien? Porque vean que a lo largo del tiempo las teorías se van pisando, se van refutando unas a las otras. Así que no es un problema de verdad, falsedad, es un problema de los procedimientos. Y en parte un poquito lo que vamos a aprender en esta materia es cuáles son los procedimientos que tenemos que aplicar para hacer ciencia de datos, ¿sí? Que no es simplemente agarrar los datos y escupir un algoritmo y ver qué sale. ¿Está bien? Y una cosita que quiero agregar también a eso, que tiene que ver con las presiones de la industria que aparecen con usar la última tecnología, el último no sé qué, etcétera, que un poco fomenta, hay un poco una presión hacia eso, hacia tener que tirarle la última herramienta, y si no haces esto, entonces, y lo ves incluso en las pedidas de los currículos, lo que se pide en los currículums, etcétera, y hay que tratar un poco de resistir esa tentación, porque muchas veces el mejor método para
aplicar en un caso no es el último, no es el más novedoso, porque no te da el volumen de datos, porque por muchas razones. Entonces, está bueno eso, prestar mucha atención a las cosas muy básicas que estamos viendo ahora, que tienen que completar las hipótesis, con que las preguntas tengan sentido, y mantener una mirada científica, incluso ante las presiones estas que aparecen de usar cualquier cosa y tirar lo primero que aparezca, digamos. No, excelente. Es más, voy a ser más fuerte que Martín todavía. Esas presiones seguramente te juegan, te aumentan la probabilidad de que vos metas la gamba. ¿Y por qué? Porque la última tecnología seguramente es muchísimo más compleja que los métodos estadísticos más tradicionales. Segurísimo. Y es mucho más probable que usando una tecnología compleja vos no controles lo que esa tecnología está haciendo con los datos. Es mucho más difícil saber qué está haciendo una red neuronal multicapa sobre 2 millones de datos que cuando aplico una regresión lineal. Entonces, al revés, mucho más cuidado cuando uso tecnologías complejas, porque la probabilidad de que meta la gamba es muchísimo mayor, ¿no? Bien. Bueno, creo que terminó. Está bien la moralina, ¿no? ¿Ya los asustamos? ¿Está bien? Sí, está bueno porque se ve muchísimo, un comentario nada más, pero se ve muchísimo, no sé, en redes sociales, en Twitter, qué sé yo, que agarran, te presentan este gráfico así y te dicen, mira, estos son los datos no mienten. Y te dan, no sé, te presentan una hipótesis y estos son los datos no mienten, qué sé yo, entonces tengo razón. Y después, qué sé yo, o sea, en esa interpretación seguramente esté re sesgada, hayan hecho un cherry picking, hayan hecho lo que sea. Y bueno, y después se viraliza eso y es como, no es real. No, completamente. Y algo que tenemos que aprender, ya lo vamos a ver más adelante, pero es esta idea de, lo voy a decir ahora, pero vamos a ver, más adelante nos va a quedar más claro que lo que voy a decir es completamente cierto. Siempre hay un modelo atrás. Siempre hay un modelo. Incluso este análisis descriptivo que estuvo haciendo Ariel, atrás tiene un modelo. Un simple gráfico de dispersión, como el que hizo Ariel, mostrando cómo cambian la variabilidad de los datos o la amplitud térmica en función de la temperatura. Atrás de eso hay un modelo. Ustedes dicen, no, si no aplicamos ningún modelo. No, sí es un modelo. Estás presuponiendo que todo lo que no entró en ese gráfico no importa, por ejemplo. Y estás presuponiendo que los promedios calculados ahí adentro te alcanzan para sacar conclusiones. Eso, por más sencillo que parezca, es un modelo, es un supuesto. Nada más que no nos damos cuenta y no lo explicitamos. Siempre hay un modelo. Y lo que decía recién el compañero, tenía razón lo que decía, cuando habló de cherry picking, siempre hay un modelo, siempre estamos modelando de alguna manera. Cuando calculamos un promedio de los datos, ese es un modelo. Es el modelo más sencillo que existe en estadística, se llama modelo de posición, que es pensar que todos los datos los puedo resumir con un valor. Es un modelo, y es un valor re fuerte ese. Entonces, siempre es muy importante entender cuál es el modelo que implícita o explícitamente vos estás suponiendo, porque eso te va a dejar ver algunas cosas, y por esencia de lo que es un modelo, te va a ocultar otras. Entonces, muchísimas veces cuando el modelo está bien elegido, lo que va a ocultar no importa, y lo que muestra es lo mejor. Pero si el modelo está mal elegido, implícito o explícitamente, meto la gamba. O por lo menos sesgo, o me oculta cosas. Entonces, siempre tengamos nuestro mindset pensando que estamos haciendo supuestos. Incluso cuando graficamos, tenemos supuestos atrás. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? Bien. Bueno, estamos, ¿no? Ahora tendríamos, ¿cómo sigue esto? La idea es que hagan el nuevo TP, ¿no, Ariel? ¿Sería así? Sí, yo creo que ya se puede dejar de grabar. Ah, sí. Todas estas lanzadas que dije estaban grabándolas. Upa, bueno. No. Y no sé,